Alejandro Hombre. Gutiérrez Flores, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, 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 mucho trabajo, muchos ánimos, una semana ardua, difícil, pero nada que un masón comprometido no pueda cumplir. Claro, Alejandro Zabaleta. Alejandro, qué gusto que estás aquí con nosotros, que te has dado tiempo para acompañarnos en estas charlas que siempre son muy cordiales, muy recreativas y muy agradables. El gusto siempre será mío, Rafa, querido Joel también, y pues ahora tenemos la presencia femenina de la multicitada Xóchitl Hernández. Un gusto estar con todos mis panelistas, compañeros y con todo nuestro teleauditorio. Xóchitl, querida, Xóchitl, qué sorpresa tan agradable. Hoy estamos haciendo, y no me dejarán mentir los hermanos, contigo, con tu presencia, estamos formando un verdadero pócar de haces. Pues muchísimas gracias. Estoy verdaderamente agradecida por que me permitan entrar a su corazón y a sus oídos. Estoy verdaderamente agradecida. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos están escuchando, a todo el auditorio. Verdaderamente mi corazón con ustedes. Gracias, Xochitl. Te mandamos un abrazo todos con mucho cariño. Y cuando decía el pócar, bueno, pues desde luego el pócar, porque hoy estamos cuatro presentes, pero en esta nueva etapa de nuestras charlas entretenidas, en esta nueva serie que iniciamos de amigos, la transmitimos normalmente los viernes a las 8:30 de la noche por Facebook. Y un poco después, unos minutos, horas después, se hace una pequeña edición de la reunión y la subimos a nuestra página de YouTube. Entonces en YouTube tenemos un canal que se llama Charlas Entretenidas y ahí está la colección completa de nuestras charlas, tanto en una etapa solitaria como en la etapa en la que nos reunimos todos los amigos. Y en las anteriores de esta nueva serie hemos tenido pues la reunión de los que ya nos conocemos, con Joel Gutiérrez, Alejandro Zabaleta, muy frecuentemente Josué Gutiérrez y un servidor Rafael Maldonado. Pero dentro de los invitados también había varones. Y entonces tuvimos a Tlacael Lome, Felipe de Jesús, nuestro querido hermano y amigo Jorge Maldonado. En fin, hemos tenido una playa de amigos, todos muy contentos. Andrés Pero Elzástegui. faltaba el género femenino, el adorno para nuestras cámaras, y también contigo, con la presencia de Xóchitl Hernández, se está completando un pócar de extraordinarias mujeres, masones y mujeres intelectuales de un gran nivel y una gran capacidad, a quienes apreciamos y respetamos enormemente. Empezamos con Liliana. Liliana nos hizo favor de acompañar, ya no recuerdo muy bien, pero quizá unas 5 o 6 reuniones antes, Liliana Vázquez Montoya, también una hermana y amiga muy apreciada, una mujer bella, joven, con mucho talento. Después hablamos con Gaby Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez es también de las mismas características, pero ella reside en la ciudad de Cuernavaca. Y cuando estábamos platicando con ella, se nos unió también Gina Cabrera. Y bueno, pues ya con esto era un ramillete de 3 extraordinarias, pero hoy completamos el pócar de haces con Xóchitl. Xóchitl, de verdad que es un honor y es así un banquete de lujo para nosotros estar en este café, en estas charlas entretenidas. Estoy seguro que mis hermanos Alejandro y Joel coinciden con mi opinión. Definitivamente, Rafa. Estamos muy contentos de que Xóchitl los alcance aquí. Además, ya tenía varias invitaciones. Ya hoy logra acomodar su agenda. Sabemos que es por anticipado, sabemos lo difícil que es la agenda legislativa, la agenda de tu propio trabajo, pero mira, qué bueno estás aquí con nosotros y vamos a pasarla bonito. Déjenme decirles el nombre completo de Xóchitl. Xóchitl Hernández, para nosotros siempre decimos Xochitl o Xóchitl, pero ella se llama Norma Xóchitl Hernández Colín. Ese es su nombre completo y pues bueno, son nombres grandes, largos, pero finalmente son los nombres oficiales. Pero te podríamos decir con todo cariño a ti como entre nosotros, simplemente Xóchitl. ¿Te parece bien, Xóchitl? Claro que sí, Rafa, claro que sí, adelante. Estábamos platicando en la semana anterior por la presencia extraordinaria tanto de Gaby como de Gina,
hablábamos de las mujeres y se tocaron temas acerca de pues, la inclusión de las mujeres en la masonería y todo eso que ya sabemos. Y platicábamos, entre otros puntos, que el rito nacional mexicano, que fue originado recién que se formó la República Mexicana en 1825, hace ya casi 2 siglos, desde su primer texto constitutivo de la formación, llamemos de su acta de nacimiento, reconoce en una de sus cláusulas que la inclusión de las mujeres es en igualdad de circunstancias que los varones. Y luego pues se mencionó, lo hemos mencionado en otras charlas, por ejemplo, los famosos landmarks, que son unos reglamentos muy antiguos, en los que se menciona que para pertenecer a la masonería se requiere ser hombre, libre y de buenas costumbres. Pero en aquella época el decir hombre incluía absolutamente al género humano. Pero pasados los años hubo algunos autores, pues desde luego con intenciones dobles, que cambiaron el término se requiere ser hombre y lo especificaron claramente, se requiere ser varón. Y algunos hasta llegaron a agregar que no podía tener defectos físicos. Es decir, defectos físicos, estoy hablando que, por ejemplo, Alejandro que usa lentes, un servidor que usó lentes, pues tenemos un defecto físico, y lo mismo pues sucedería con Xóchitl. Entonces, el no tener la vista perfecta, pues ya nos impediría pertenecer a esa famosa institución. Y bueno, platicando de todo esto, pues estuvimos encantados, pero se nos acabó el tiempo, Xóchitl. Llegó el momento que ya, oye, ¿qué hacemos? Adiós, 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 ya nos vamos. Y ahora que tenemos aquí, pues yo no sé qué piensen Alejandro y Joel, pero yo creo que sería muy interesante que retomáramos el tema de las mujeres, no solo en la masonería como institución, en nuestras logias, que pues ya tiene 200 años que se les recibe con el mismo afecto y respeto que a los varones, pero en el resto de la vida social, política, en la sociedad económicamente activa, etcétera, pues las mujeres ya tienen un lugar que no podría discutirse. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. ¿Se acuerdan ustedes a esa novela que describe de una muchacha llamada Eva? Pues Eva no estaba en igualdad de circunstancias que su compañero de trabajo, ¿no? Él como que era el que distribuía la chamba y Eva pues nada más le tocaba ir por las frutas al árbol. Josué querido, un abrazo con mucho cariño. Finalmente estábamos hablando de Josué Gutiérrez, que se incorporaba a nuestras charlas entretenidas de vez en cuando. Hoy es uno de esos días. Te agradezco mucho que nos acompañes, Josué, y pues te doy la sorpresa, vas llegando, pero mira quién está de nuestras invitadas aquí de honor, una invitada de honor. Qué bueno, perfecto, muchas gracias. Buenas noches, querido Rafa, queridos hermanos todos, aquí incorporándome nuevamente a estas charlas entretenidas. Muchas gracias por aceptarme nuevamente. Bueno, Josué, bueno, pues ya sin más preámbulos, estaba yo proponiendo el tema y creo que están de acuerdo en que sigamos hablando de las chicas en la institución masónica y en el resto de la vida social. Xóchitl, tú que has tenido un gran desarrollo como profesional, como política, ¿has sentido realmente la necesidad de pelear por tu inclusión? Sí, y mira, de hecho, haciendo como un recuento histórico y trataré de ser brevísima, ¿no? Con relación a los temas masónicos y las mujeres o la presencia de mujeres y los temas de feminismo, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, que en cuanto a la masonería especulativa, hablando ya un poquito de historia en el siglo XIII, por ahí, ¿no? En la masonería operativa, pues ahí podías encontrar algunos grupos, las cofradías, sobre todo, por ejemplo, donde se aceptaban mujeres que eran las hiladeras, por ejemplo, ¿no? Hay una masona que incluso fue maestra en el rito, en la logia de York, 236 en 1693, por ejemplo, que fue hija también de un gran masón que se dedicó a esculpir una de las catedrales, ¿no? O sea, imagínense. Pero además, antes, pues en la valga la redundancia, en la antigüedad, ¿no? Pues estaba establecida esta parte del matriarcado, había sacerdotes, había sacerdotisas, y de pronto una se pregunta, ¿en dónde nos perdimos? ¿Qué pasó?
¿no? Y vas un poco buscando esta parte y entonces llegas a la parte esta de la masonería especulativa. Ok, ¿no? Siglo XVIII, XIX, ¿no? SAF domina lo masculino. Adiós, mujeres, las mujeres se van a cuidar hijos, al hogar, y toda esta parte que ya venía con esa cuestión del intelecto, de esta búsqueda, de esta cuestión de igualdad. Bye. ¿No? Desaparece. Incluso de los los landmarks, pues nos cuentan ahí, ¿no? Y ahí estamos en la estudiadera, y pues es en la Constitución de 1723, cuando de plano dicen, a ver, las mujeres ni se inician, ¿no? Anderson, y nos dice, bye, adiós las mujeres, anuladas, ¿no? Pero, curiosamente, esto sucedía con los británicos, ¿no? Y entonces, rápido, ahí por el mismo periodo, los franceses traían una idea también. Y entonces, ahí sí se estaban trabajando con las mujeres. Y teníamos, por ejemplo, a la masonería egipcia, por ejemplo, que estaban por ahí trabajando algunas cosas, o Cagliostro, por ejemplo, ¿no? Y luego viene, me emociono, esta cosa de la masonería de adopción. Dios de mi vida, ¿no? Que para poder ingresar a la institución como mujer, tenías que tener papá, esposo o hermano. Qué cosa, ¿no? O sea, de algo que ya se venía construyendo de manera equilibrada, otra vez este asunto del patriarcado y del poder, el poder al servicio del patriarcado o el patriarcado al servicio del poder en términos de dominación, ¿no? Y bueno, pues resulta que en esta parte van las mujeres, pero ¿cuáles son las mujeres que van? ¿Cuáles son las mujeres que se instruyen? Las aristócratas. A ver, pero te interrumpo, si me permites. Claro. Xochitl Hernández mencionó ahorita a un autor masónico, un señor de apellido Anderson, que era un clérigo, y habla de una fecha 1723. Y dice que en esa fecha pues, se pusieron ciertos reglamentos limitando la posibilidad de las mujeres dentro de la masonería. Pero yo preguntaría, de 1723 a 2020, casi 23, es decir, ya transcurrió un tiempecito, ¿las cosas han cambiado o no? ¿Ustedes qué opinan? No, no han cambiado. No han cambiado, a excepción de ciertos lugares, ciertas partes. Aún se continúa con una política machista, segregatoria e indiferente al ver a las mujeres dentro de la masonería. Hay muchos ritos masónicos que no las contemplan dentro de sus filas, ¿no? Y se jactan de decir que permiten el trabajo de ciertas logias masonas, pero aparte de ellos, en un lugar especial, y les dan la canonjía de permitirles usar el templo para una reunión en determinado lugar, en determinado momento, ¿no? Y bajo vigilancia. La de adopción, la masonería de adopción que también mencionaba Xochitl, ¿no? Exactamente. Querido hermano Rafa, también les dicen cuñadas, ¿no? Simplemente. Exacto. Cuñadas, como decía Xochitl, si tienes que ser hermana, pero no masona, ¿no? No masona, exactamente. Cuñada. Entonces, no han cambiado las cosas. Y sin embargo, el rito oración mexicano, desde su fundación para 1825, y hemos hablado mucho,
años atrás, seguramente, porque el rito no se funda, bueno, se funda en 1825, pero seguramente traía una escuela muy ideológica y de carga ideológica años atrás, permitió siempre que las mujeres trabajaran en igualdad de condiciones, ¿no? Nunca se vio o se les pareció pensar como una logia de adopción, ni como cuñadas, ni como, a ver, vamos a aceptarlas, vamos a vigilarlas. No, siempre se les aceptó como mujeres trabajadoras en iguales circunstancias. Y lo más padre, lo verdaderamente trascendental, es que se hace en una época en donde pocos países lo estaban permitiendo, ¿no? En una época en que incluso en México el machismo era predominante, y lo sigue siendo, ¿no? Pero es importante darnos cuenta que hoy en día todavía tenemos los mismos atavismos ideológicos de hace 200 años en muchas logias que trabajan hoy en día, ¿no? Me pareció bonito y bueno, sí coincide exactamente con lo que nos comentaba Xochitl. O sea, yo pensé que iba a haber así como que encuentros de opiniones y que nos vamos a agarrar aquí de chongo, pero no, pues estamos totalmente de acuerdo. Alejandro Zabaleta, De hecho, Alejandro, Xochitl mencionó pues una cosa así, una situación de hace 300 años o 298 si ustedes quieren, pero hace 300 años, y dice Joel, las cosas no han cambiado mucho. Yo diría, el origen de muchos movimientos, de lo que realmente es una revolución en el mundo, la revolución de las revoluciones, es la Revolución Francesa. Y entonces yo creo que esa época marca una serie de diferencias, un antes y un después en muchas cosas. No sé si estoy exagerando o absolutamente ignorante de esto, pues. Alejandro, ¿tú qué opinas? no. Yo estoy de acuerdo. Mira, miren todos. Nos están hablando de Anderson. Anderson es un personaje fundamental en la historia de la masonería, es indudable, pero en el aspecto de la inclusión de las mujeres es también un recalcitrante opositor, no lo quería. Y es que estamos hablando de principios del siglo XVIII, en la década de los 20 del siglo XVIII. Yo podría decir incluso que las ideas machistas que estaban enmarcadas al interior del pensamiento ilustrado llegaron a influir de manera importante en la Revolución Francesa, ya que en la Revolución Francesa uno de los grandes documentos emanados de esta transformación, de esta revolución, que es la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano, ya no se refería al hombre como género humano, tan no que hubo una de estas mujeres aristócratas que sabían leer, que sabían escribir, que eran librepensadoras y que tenían acceso a la política y acceso a la opinión, porque no todas lo podían hacer. Igual tampoco todos los hombres lo podían hacer, solamente los que estaban preparados y podían entrar a círculos de discusión. Estoy hablando de Olympe de Gouges, es una mujer muy famosa en el ámbito de la Revolución Francesa. Olympe de Gouges preguntó en una de las asambleas, ¿el hombre y el ciudadano te refieres al género humano? No, al hombre varón, al ciudadano varón. Y entonces Olympe de Gouges se escribe Olimpia de Gauges, ¿de acuerdo? De Gauges, exactamente. De Gauges. Sí, se pronuncia en francés exactamente. Olympe de Gouges. Sí. ¿Sí? Así es. No, bueno, yo le pregunté, yo no hablo francés, yo no sabía cómo decirle y le pregunté a un querido hermano de la logia Ignacio Ramírez Nigromante número 61, que le mando un saludo, a lo mejor nos está viendo, al hermano Gustavo Sandoval, que es un traductor genial de inglés y francés. Te dije, oye, ¿cómo se pronuncia esto? Dice, Olympe de Gouges. Ah, perfecto. Entonces, a partir de ahí, lo apunté, me lo aprendí y hasta parece que lo digo bien. Para que no habla francés, entonces, Olimpia de Gauges. Sí. Adelante, Alejandro, perdón, te interrumpí. Olimpia de Gauges. No, está muy bien. Y ella escribe la Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana en respuesta justamente a esta negatividad
de incluir al género humano en general, es decir, a incluir en igualdad de derechos, libertad, igualdad, fraternidad, a hombres y mujeres. Entonces, ahí hay un punto importante que destacar, cómo las ideas de alguien tan poderoso dentro del ámbito de la masonería y del pensamiento en general, como Anderson, llegan a pegar posteriormente en algo tan revolucionario como fue la Revolución Francesa. ¿Y cómo le fue a Olympe de Gauche con su declaración de los derechos de las mujeres y la ciudadanía y toda la lucha esta de la Revolución Francesa? ¿Cómo le fue? ¿No perdió la cabeza? No, que yo sepa, no perdió la cabeza, porque además era una mujer de principios, una mujer que... Literalmente, mi querido Alejandro, perdió la cabeza, la guillotinaron en 1791 por orden de Robespierre. Claro. O sea que así les fue a tu... Sí, bueno, a lo que yo me refiero... Género, mi querida Xochitl. Olympe de Gauche. A lo que yo voy es... Sí, a lo que yo voy es que no perdió la cabeza en el sentido, digo, ideológico, y por no perder la cabeza en el sentido ideológico, por no retractarse, por no hacer lo que hizo en algún momento Galileo, por ejemplo, que dijo, se mueve, no se mueve o pierde la cabeza, bueno, entonces no se mueve, y sin embargo se mueve, ¿no? Pur si mueve. Pero no, ella no se retractó y finalmente, bueno, nosotros sabemos que a partir de 1791 la Revolución Francesa comienza a perder el rumbo, empieza la época del terror y guillotinan a todo mundo. El propio Robespierre acaba guillotinado. Y además la Revolución Francesa, digamos, paradójicamente termina con la proclamación de un nuevo emperador. O sea, acaban con una monarquía para empezar con otra, que es Napoleón Bonaparte, por la fuerza. O sea, para que vean que un movimiento llevado al extremo tampoco nos da unos resultados tan agradables. ¿Cómo ves todo esto, Josué? Tú que eres un paladín del feminismo. ¿Cómo todo esto que estamos platicando? La pregunta, la plática que nos dio Xochitl fue muy ilustrativa. Se remontó a 1300 y tantos con las masonas operativas. Y fue avanzando y hizo una pregunta que a mí me parece genial. Dice, ¿dónde nos perdimos? Eso me sacudió. ¿Tú qué opinas, Josué? Pues mira, Rafa, yo creo que nos hemos perdido durante muchos años, pero bueno, yo me voy un poquito más a nuestra actualidad. ¿Dónde está perdida la masonería? Si el propio Congreso de la Unión, la legislatura pasada, fue la legislatura de la paridad de género, en donde realmente se tuvo un 50% y 50% de hombres y de mujeres, de legisladores y legisladoras. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer ese cambio en la masonería? Y estoy hablando por todos los masones. Digo, el Rito Nacional Mexicano sí lo hace. Digo, no tenemos una ley en específico que nos diga que una logia está compuesta por 50% de mujeres y 50% de hombres, ¿no? No lo tenemos, porque no hacemos acciones afirmativas. Nosotros ya tenemos esa acción impuesta en nuestro sistema. Pero, ¿por qué no la masonería ya cambia si las leyes de dirección de nuestros estados, y estoy hablando del estado, ya empezado a generar acciones afirmativas de paridad de género? ¿Por qué la masonería no? Esa sería más una discusión con todo este cúmulo de masones que no aceptan a la mujer en filas masónicas escocesas. Entonces, ahí es donde estamos el punto, donde perdimos y donde hemos estado perdiendo esa parte en la masonería. No hacer acciones afirmativas, sino ser como el Rito Nacional Mexicano, que hacemos de la mujer parte de nuestro sistema masónico. Es cuanto. Yo creo que no encuentras oposición, Xochitl, no sé qué opines, me atreveré yo así como a responder por ti. No sé si encuentres oposición a tu ingreso, a tu trabajo, a tu expresión dentro de las logias masónicas en las que tú te has desenvuelto. Hasta este momento, y por fortuna no, aunque entiendo que
somos la parte más progresista, ¿no? Somos esta parte liberal. Me remonto un poco a esta parte histórica porque además aún se encuentra presente, aún se encuentra presente. Por eso, aun cuando es muy radical nuestro querido hermano Joel, ¿no? No comparto de todo la visión, porque creo que sí hemos avanzado en algunos temas. Creo que ha equilibrado un poco más nuestro querido hermano Josué, ¿no? Yo particularmente no lo he hecho, pero no me he encontrado con esto, por fortuna. Pero eso también tiene que ver con una cuestión desde el privilegio, ¿no? Y el privilegio que tengo de poder haber ingresado. En otro momento, si yo hubiese estado en 1892, en esa época, pues primero, ni siquiera me imagino, mis papás literalmente apenas terminaron la primaria, ¿no? O sea, inimaginable que yo pudiera haber accedido a una formación así, ¿no? Porque además, pues mis papás no son masones, ¿no? Entonces, en esta parte, creo que esa posibilidad, el rito nacional mexicano, pues sí se hizo esa apertura. Claro. Amén también de que con todo el trabajo que hicieron grandes hermanas, grandes masonas, ¿no? Como Elvira Carrillo Puerto, y las primeras feministas fueron masonas y fueron aquellas que trabajaron en favor de que las mujeres se reconocieran como ciudadanas, y por eso a 66 años de haber tenido por primera vez el voto, pues ahora lo podemos hacer, ¿no? Y más del 52% de la población en México tiene esa posibilidad porque somos mujeres. Entonces, ahí creo que en términos del género humano, en términos de la construcción de una nación, pues hubo un aporte muy grande de mujeres feministas, masonas, que hicieron ese gran trabajo. Falta mucho, sí, lo que comenta nuestro querido hermano, claro, falta muchísimo. Necesitamos generar acciones afirmativas. Sí necesitamos hacer esos saltos. Es importante, todavía encontramos una disparidad tremenda en algunos de los sueldos, en la condición de la tierra, por ejemplo, que eso se estuvo trabajando hace 100 años. Bueno, pero a ver, por ejemplo, aquí yo encuentro una cosa que me inquieta mucho y se los planteo. Ahorita llevamos pues prácticamente media hora porque iniciamos como acostumbramos iniciar nuestras reuniones, las charlas entretenidas, todos los viernes a las 8:30 se inicia la transmisión en vivo por Facebook. Y entonces iniciamos hoy a las 8:30 y después, cuando terminemos a las 9:30, pues nuestros amigos y compañeros editan la charla y la suben al canal de YouTube. Entonces, decía yo que empezamos como siempre a las 8:30 y llevamos prácticamente media hora y seguimos hablando de la posible o no posible inclusión de las mujeres. Y yo la verdad les decía hace 8 días a Gaby y a Gina, les decía pues como que siento que ya en este momento es arar sobre lo arado, ¿no? Es rizar el rizo. Ya demos por entendido que eso ocurre y vámonos a lo esencial. Lo esencial era anterior a esto que nos hace perder el tiempo. Lo esencial era decir, por ejemplo, en nuestra Constitución, en los derechos humanos, en la Carta de las Naciones Unidas, se habla de que todos somos iguales y que todos tenemos derecho. Y según hay un principio, no sé si estoy equivocado, pero tengo entendido que hay un principio de los viejos sabios filósofos físicos que dicen que todo incluye a las partes. Entonces, si estamos diciendo que todos tenemos derechos y que todos estamos incluidos, ¿por qué seguimos peleando? Porque sí, pero soy mujer, debo tener derechos. Pues ya está dicho todos, y ese todos incluye a todos.
¿Cuál es la versión de ustedes en este sentido? Yo quiero comentar que todavía se autojustifican la propia cultura machista al catalogar y caracterizar a las mujeres y a los hombres con las diferencias propias de su género. Y ¿Pero qué significa todos, Joel? Por eso, pues todos, que todos seamos pertenecientes a un todo, está bien, está bien. Sin embargo, las partes tienen características y el hecho de que tenga características permite a una posición de privilegio, a una situación predominante, ejercer ciertas diferencias y las ejerce. Y las características que determinan las características de las partes se vuelven para esta persona en su posición de poder, características para desacreditar, para separar, para crear diferencias. Y hoy en día se siguen creando diferencias a partir de características naturales. Hay defectos que siguen tradicionalmente y hay enfermedades que no se han podido combatir, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo en que lo defectuoso sigue siendo defectuoso, pero yo insistía mucho y les comento a ustedes, esa es mi preocupación por el lenguaje. Por ejemplo, hablemos de la pobreza. En el año 2021, con una extraordinaria producción de bienes, de náusea lo que se produce, una riqueza terrible de náusea también en el mundo. Sin embargo, hay una extrema pobreza. Entonces, combatir la pobreza, no me gustaría seguir peleando entre la pobreza de las mujeres y la pobreza de los hombres. Y hay más hombres que mujeres pobres o más mujeres pobres que hombres. Combatamos a la pobreza, combatamos a la ignorancia, combatamos el cambio climático, combatamos las desigualdades, pero ya no perdamos el tiempo, y lo digo con respeto y con interés para que vean ustedes su opinión, perdemos el tiempo en seguir discutiendo algo que ya está dado. Si decimos vamos a combatir la pobreza es para todos, y el todos incluye absolutamente a todos. No, estoy en desacuerdo, Rafa, porque yo eso también. Es lo que nos ha llevado. Yo también. Y vas a compartir mucho lo que digas, Xochitl. Es que por eso es que hacemos acciones afirmativas en favor de la mujer, porque es exactamente lo mismo que la pobreza. La pobreza solamente se ha eliminado por darle asistencia en los programas de Prospera contigo, N cantidad de bienestar, y se ha solamente querido tapar un poco la pobreza. Exactamente lo mismo con la parte de la inclusión de la mujer, de las minorías. Estamos hablando desde los homosexuales, de los discapacitados, desde cualquier otro. Ese todo no existe porque no está visibilizado. Necesitamos una visibilización de ese todo. Necesitamos saber que la mujer como tal existe, como un discapacitado también existe, como un gay, homosexual, lesbiana, transexual existe, y necesitamos sensibilización ante eso. Si no tenemos una sensibilización ante esas partes, no vamos a poder ver el todo. Y digo, adelante, Xochitl, para que esto sea un poquito más en plática fluida, ¿no? Esto tiene un poco que ver incluso con esa parte del lenguaje. Y a lo mejor me van a agarrar así, ¿verdad? Porque yo sí creo que hay que decir todos y todas, aunque la Real Academia de la Lengua Española me diga todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque lo que no se dice, no se visibiliza. O sea, sí estoy de acuerdo, mi querido Rafa, en el sentido de que no tendríamos que estar peleando con esto. O sea, ni siquiera tendría que estar en la mesa. Los derechos humanos ni siquiera tendrían que estar en la mesa, porque tendríamos que respetarlos, tendríamos que asumirlos, tendríamos
tendrían que ser parte de nuestra vida. Pero ¿qué creen? Que en la realidad eso no es así. Se sigue torturando, se sigue todo esto que ya conocemos y que incluso ahora tuvimos que elevar hasta los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación, ¿no? El asunto de las mujeres. ¿Yo por qué tendría que estar peleando entre hombres y mujeres? Incluso yo soy la que digo, ya, basta, ya bajemos las lanzas, ya rompamos lanzas, ya no estemos en esa pelea, no es una cuestión de competencia, seamos amorosos. Pero ¿cómo vamos a ser amorosos si no tenemos las mismas condiciones? Y no solo hablo de igualdad, ojo, son varios elementos. Uno es la igualdad, el otro es la equidad, ¿no? Y el otro tema es la paridad. Entonces, son varias cuestiones que además, sí, como mujer digo, se tuvieron que remontar 300, 400, 500, 1000 años o más de historia en donde hubo un sometimiento, de historia en donde no se te permitió ser mujer, fíjense qué grave, ¿no? En donde tenías que generar un estatus y tenías que generar las expectativas que la propia sociedad te decía, desde el punto de vista económico, social y político, ¿no? Y a lo mejor me vuelvo a la historia, yo no soy historiadora, Ale, y ahí, disculpa, ¿no? Pero tendríamos, pues, ¿qué es lo que es, por ejemplo, Sócrates, Platón y en estas cuestiones de la República? Pues las mujeres, ay, qué flojera, ¿no? O sea, los esclavos y las mujeres, bye, ¿no? O sea, no son ciudadanos, decían. Pues bye, ¿no? No son ciudadanos, decían. Por eso digo, vaya Dios, o sea, que sirvan para tener hijos, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. El hecho de que estemos tocando lo que el tema ratifica esa situación. Perdón, Alex. Adelante, disculpa. Les interrumpo un poquito, mira. Les interrumpo de nuestros radioescuchas, de nuestros teleauditorio. Oscar Chávez Lanz, que también le mandamos un abrazo con mucho cariño, dice: mi querido hermano, las diferencias naturales, lo pone entre comillas, las agrupamos bajo el término sexo. El término género se refiere a lo social. Y bueno, yo no le discutiría a Oscar, pero me sigue complicando la vida, porque ahora ya tengo que hablar de sexo y de género y de equidad y de igualdad y demás, y el meollo de mi discusión se está diluyendo. O sea, cuando yo tengo un problema filosófico, lo quiero discutir entre iguales, considerando que todos ustedes son iguales. Y cuando digo todos ustedes, tendría yo que decir todos ustedes y Xochitl. Y si hubiera dos, tendría yo que decir todos ustedes y todas ustedes, y los hombres y las mujeres, y el gay y el que le falta una pierna y al que le falta un ojo y demás. A todos ustedes les quiero discutir este tema filosófico. Aquí, mi querido Oscar Chávez dice: tengo que tener el término sexo diferente del término género. Entonces, en lugar de ayudarme, realmente me preocupa mucho más que ya no puedo llegar a una discusión filosófica. No es el término, hablaba, por ejemplo, hace un momentito Josué, de la pobreza, y no hablamos de la pobreza en sí, sino él se puso a comentar algunas actitudes de algunos gobiernos tratando de resolver unas ciertas pobrezas, pero yo no me refiero a eso, yo hablo de la pobreza en general, la pobreza absoluta, en términos completos, y no quisiera discutir quiénes son de este género y quiénes son de los otros. Y luego, si me permiten, ya con esto termina mi rollo, si tenemos que estar hablando de términos incluyentes y haciendo que las leyes se refieran específicamente a hombres y a mujeres, a géneros y a sexos, entonces yo quisiera que las leyes que nos rigen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dijera, por ejemplo, todos los mexicanos, incluyendo a Rafael Maldonado, son libres de esto y de esto otro, porque
que a mí no me incluyen en esas leyes. Entonces me voy al extremo absurdo, perfecta definición de a quién se refiere. Me refiero al que le falta el oído, al que le faltan las piernas, al que no escucha bien, al que no habla bien, en fin, a cada uno de ellos. Y uno de esos, un individuo de esos, se llama Rafael Maldonado. Y no aspiro a que las leyes de la Constitución digan, por ejemplo, los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados, incluyendo a Rafael Maldonado. A ver, se las dejo de pregunta. Bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, lo hemos dicho otras veces, yo soy yo y mi circunstancia. Es cierto que históricamente hablando, las mujeres han tenido que remar contra corriente, pero no nada más las mujeres. Muchos grupos, muchas minorías han tenido que remar contra corriente y que a lo largo de la historia de la humanidad, en algunos casos, afortunadamente, eso ha ido paulatinamente cambiando. El hecho, lo dijo mi querida hermana Xóchitl, el hecho de que ella esté hablando aquí con nosotros, no porque le diéramos chances, sino porque la estamos tratando como igual, y el hecho de que ella pudiera tener una educación formal universitaria, ya es un gran logro, porque en otros momentos no se podía. Y eso estamos hablando de Xóchitl, que es mujer, pero ella habló también de Xóchitl como hija de personas que no estaban preparadas, ¿no? O que viene de un estrato pobre de la sociedad. Yo también, yo lo digo, si yo hubiera nacido en otro momento, si no hubiera existido la universidad pública, no, bueno, yo estaría pegando ladrillos como lo hicieron 20 generaciones atrás de mí, ¿verdad? Entonces, sí ha habido cambios en la sociedad, afortunadamente, y eso ha permitido también que cada vez más se pueda visibilizar las diferencias que existen. Porque cuando logramos una meta, buscamos la meta que sigue. Eso es como lo lógico, ¿no? Nada más que yo siempre diría, y esto abonando al comentario de Rafa, tampoco podemos exagerar, ¿no? Tampoco podemos clasificar o subclasificar tanto las cosas que en lugar de lograr un cambio positivo, logremos una confusión. Eso es lo que yo estoy entendiendo. A lo mejor estoy entendiendo mal, pero, por ejemplo, ahorita hablaron de la Real Academia de la Lengua Española. Somos el español uno de los pocos idiomas que tenemos una Real Academia, una academia que rige, pero ya incluso la academia ha cambiado su forma de pensar. Ustedes saben que la Real Academia Española, es resultante también de este periodo histórico del pensamiento ilustrado. Se fundó en el siglo XVIII, empezando el siglo XVIII se fundó la Real Academia Española. Y su lema era una cosa que parece el lema de producto para limpieza, ¿eh? Limpia, fija y da esplendor. Ese era el lema de la Real Academia de la Lengua Española. Sigue siendo. Pero imagínate, si yo digo limpia, quiere decir que si hay una palabrita que no me gusta del quechua, del purépecha, del náhuatl, que se incluyó por contacto sincrético con el español, yo como Real Academia puedo llegar y limpiarla, como si fuera una basura, ¿eh? Oye, pero a ver, eso es negar. Alex, ¿estarás de acuerdo? Ahorita que hablabas de productos de limpieza, me recordé en la televisión y se los comento porque no me siento, digamos, de los que no les gusta el progreso, no me siento conservador, pero francamente me molesta o me escandaliza ver un anuncio en la televisión con mucha frecuencia que dice la cerveza fulana es chingona. Está autorizado por la Real Academia de la Lengua el término, pero a mí francamente me resulta desagradable. Y por el otro lado, la sociedad actual, no sé quién es la sociedad, pero la sociedad castiga a un grupo de aficionados que en un estadio de fútbol le gritan al árbitro, puto. Entonces, ¿cómo se autoriza una cosa y se desautoriza otra? Me parece que hay unas incongruencias. Yo acepto las tesis. Es justamente resultado de todo este proceso. Sí, es justamente resultado de todo este proceso de acomodo. Estamos en un proceso de acomodo de nuevas clasificaciones y nuevas formas de entender el mundo. Regreso con la Real Academia. Limpia, fija y da esplendor.
de un tiempo para acá la Real Academia ha venido renunciando a su potestad de limpiar, ya no limpia, ya no fija. A lo mejor eso es lo que sigue haciendo mejor, fijar a través de los diccionarios oficiales, ¿no? Pero ya renunció a esta onda de dar esplendor. Entonces, por ejemplo, hay quienes todavía estudiamos, mis maestros, yo incluso, con una Real Academia más normativa, que de repente oímos palabras que no nos cuadran, oímos esta cuestión de todos y todas, y de inmediato decimos, no, es que la Real Academia dice que ya no lo dice. El proceso de trabajo que tiene ahora la Real Academia es, como toda la sociedad ha tenido que cambiar, es escuchar a la sociedad. Es tener una especie de termómetros en todas partes y tener una especie de lista de palabras en revisión y después incluirlas. Porque ahora quien manda es el usuario, digamos, el usuario de la lengua. Entonces, por ejemplo, en el caso personal, Alejandro Zabaleta está en desacuerdo en que se utilice, por ejemplo, el todes. Yo no estoy de acuerdo. No es porque no se pueda, porque hay idiomas que utilizan géneros neutros. Nosotros que venimos del latín, el latín utiliza género neutro. El español ya no, es masculino y femenino. Ajá. Pero ahora hay todo un movimiento que dice, bueno, no decimos todos ni todas, sino para incluir decimos todes. A mí no me gusta, a mí me parece todavía más confuso, yo no estoy de acuerdo. Pero con la noticia de que si lo empiezan a usar mucho, la Real Academia no le va a quedar de otra más que incluirlo en palabras de revisión y después aceptarlo, como han aceptado muchas otras palabras que a lo mejor para los que somos más tradicionales son rimbombantes. Así funciona ahora la sociedad y creo yo... Ahí, Alex, se va a conjugar lo que Rafa comenta, entre el todo y el todes. Entonces, la Constitución tendría que cambiar y entonces tendríamos que poner, esta Constitución ampara a todes, ¿no? A todos los mexicanos. Y ya con eso nos daría la acción afirmativa de que la Constitución le brinda protección a hombres y mujeres y a todos los demás grupos. Creo que ahí está el tema que pudiésemos agarrar con Rafa y decir, bueno, entonces ya nada más cambiando la palabra todes, vamos a hacerlo. No. Esto es más profundo que solamente cambiar una palabra o entender la palabra de que todos sirve para proteger, bueno, las leyes sirven para protegerla, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, Josué, tienes toda la razón, me parece que ahí digamos, llegaste al punto que decía yo, ¿no? La inclusión es absoluta, ya no tendríamos que discutir, cuando decimos todos, me refiero a todos. Si ahorita yo dijera, tengo aquí esta canasta de dulces para todos los presentes, pues ya no tenemos que decir, y todas las presentes, y los inválidos, y los sordos, y los gays, y los lesbianas, y demás. No, yo digo, esta canasta de dulces es para todos los presentes, punto. Bueno, pero les quiero comentar esto, estamos a punto de terminar nuestra reunión, terminamos a las 9:30, por consenso de todas y todos. Entonces, por decisión de todos, terminamos nuestra reunión a las 9:30, todos los viernes. Entonces, se está transmitiendo en vivo por Facebook y les agradecemos mucho a todas las personas y a todos los personas que nos han acompañado con sus comentarios por Facebook y en un poquito más va a estar por YouTube. Entonces, bueno, yo les agradecería mucho que hiciéramos un comentario cada uno de ustedes, pensando en que terminemos más o menos, tenemos 8 minutos o algo por el estilo. Y con esto terminamos. Yo diría, ya nada más para rematar lo que nos proponía nuestro querido hermano Alejandro, respecto a que las academias de la lengua, los órganos rectores del lenguaje, que además no son entes represivos, ni tienen capacidad de castigar, ni nada. Simplemente dictan normas que, pues, en aras del esplendor de la lengua, podrían adaptarse. Yo sí creo que los idiomas, el lenguaje, es algo vivo que se va transformando con el tiempo.
pero no creo que un órgano rector deba estar supeditado, por ejemplo, a los lenguajes carcelarios. En los lenguajes carcelarios de toda la vida se han utilizado términos que molestan a la sociedad no carcelaria y finalmente algunos de ellos saltan y se aceptan en el uso diario. Pero diríamos, por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿por qué el Imperio Romano no tuvo problemas de botellas de plástico? Pues simplemente porque no había plástico. Entonces, ¿por qué en el siglo X o en el siglo I o antes, 5.000 años antes del siglo I de nuestra era, por qué las mujeres no peleaban por su situación? Pues es algo así, porque no había botellas de plástico, entonces no podía producirse un problema de plástico. Entonces, en este momento, mi preocupación es que yo siento un retroceso. Ya no solo estamos luchando por la hegemonía o la paridad del género femenino, sino en un momento dado yo estoy viendo que se está dando un salto de habrá que llegar al punto en el que se tenga que discutir a favor del género masculino. Y esto podría ser un voltón de la historia terrible. Tenemos 7 minutos. ¿Quién quiere empezar a dar sus últimas conclusiones? Si me permiten, queridos hermanos, público teleauditorio, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera comentar algo. Las cosas que determinan las formas en que nos desarrollamos como sociedad y que determinan nuestras propias discusiones filosóficas están determinadas por los operadores económicos que definen el sistema de supervivencia de las masas, ¿no? De la gente, del país. Este sistema económico poco le importa si eres hombre o mujer, le importa tu fuerza de trabajo y cómo explotarla, cómo acrecentar el sistema de acumulación de capital. Es lo que le interesa. Entonces, en tanto nos enfrasquemos en la diferenciación entre hombres, mujeres, por sus características, etcétera, al sistema no le importa mucho cuánto vale su fuerza de trabajo y entre más depauperada pueda estar, pues mayor crecimiento del proceso de acumulación de capital puede generarse, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos a discutir esto, sí, está bien, pero a mí me gustaría cambiar el discurso y empezar a hablar de cómo hacemos para que hombres y mujeres podamos participar en una sociedad y hacerla más justa para todos, más justa y más equitativa y para todos, incluyendo discapacitados, incluyendo ancianos y todo ello. Y eso es lo que deberíamos ya empezar a poner en la mesa, porque para el Rito Nacional Mexicano le queda claro que el pensamiento de la mujer es inherente a desde nuestra formación. Entonces, ese pensamiento es valiosísimo para nosotros y queremos que siga fructificando dentro de nuestros talleres masónicos y que este pensamiento masónico de hombres y mujeres del Rito Nacional genere verdaderas políticas que permitan el desarrollo de todas las capacidades de todos los individuos en este país. Ya es cuanto. ¿Le sigo? Bien. Es que nos dejaste así, atónitos. Yo diría, para cerrar, un agradecimiento a todo nuestro teleauditorio también por estar aquí con nosotros en esta charla entretenida. Yo diría que el primer derecho al que tenemos y la primera obligación que tenemos que trabajar para lograr la igualdad es el respeto a la diferencia. Es evidente que naturalmente Xóchitl y yo no somos iguales, es evidente, pero para vivir en sociedad tenemos que buscar esa igualdad, tenemos que buscar esa igualdad de condiciones, esa igualdad de situaciones, esa igualdad de derechos. O sea, a mí no me debe de importar, no me debe de importar que seamos todos los que estamos aquí completamente diferentes. Lo que me debe importar es que gracias a mi voluntad y a la voluntad de todos los que estamos aquí, podemos trabajar y podemos platicar y podemos producir como si fuéramos iguales, aunque no lo seamos. Ese es justamente el trabajo de las leyes. Ese es justamente el trabajo de la sociedad como una construcción. Y los masones construimos.
Esa es nuestra obligación. Miren el Alejandro, dice, no somos iguales. Claro que no, yo te veo a ti horrible y veo a Xochitl muy guapa, o sea que definitivamente aseguro que no son iguales, pero para nada. Xochitl, ¿tú qué opinas? Mi querido Rafa, y bueno, pues ya estamos a punto de cerrar, agradecerles a todos, de verdad. Esto ha sido un regocijo para mi corazón. ¿A qué aspiramos? ¿No? A la justicia, ¿no? Y la justicia tendrá que ser en todos los niveles, en todos los canales y con todos los medios que tengamos, con amor, como elemento fundamental que nos pueda permitir generar esta cohesión que se requiere. Trabajamos para el género humano, trabajamos para todos, ¿no? Pero sí me parece importante reconocer estos elementos que no nos han permitido llegar a buen puerto. Sí tengo fe en ello, ¿no? Por eso seguimos dándole con el cincel y con el martillo, y quisiera que nuestra regla de 24 estuviera bien perfilada y nuestra plomada, porque eso es una cuestión fundamental, ¿no? Esta parte de los valores, todas nuestras acciones desde las visiones axiológicas para ¿qué perseguimos? Pues entre otras cosas también la felicidad, ¿no? Y la felicidad en el sentido más amplio, filosóficamente hablando. Entonces, yo insisto, yo adiós lanzas, ya peleé mucho tiempo y de verdad que lo hice, ¿no? O sea, en algún momento fui luchadora y sigo siendo activista social, ¿no? Eso yo creo que nunca lo voy a dejar. Pero de pronto ya con esa parte hay que buscar otras formas, hay que buscar otros elementos. Ahora también hay que entrar a donde a veces no hemos entrado. Uno tiene que tomar también los elementos materiales, pero hay otros elementos en donde no hemos estado presentes. Y ahí también hay que explorarlo. No para eso estamos. Es cuanto. Muchas gracias, Josué. ¿Por qué no nos ayudas con tu última perorata? ¿Por qué nos ayudas a invitar a que nos acompañen aquí en nuestras charlas entretenidas, hombres y mujeres, no solamente masones, sino pues también los que no son masones, que nos den su opinión y que nos regañen por todo lo que no les guste que digamos, ¿no? Además, felicidades porque te veo sin anteojos, mi querido Josué. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues bien lo comentas, los invitamos a todos el próximo viernes a escucharnos, vernos, ahora internautas, no bien, son internautas, estamos en el internet, y que nos sigan. Lo único que yo así anexaría en mi comentario final es que en la masonería, y entendamos que filosóficamente, masónicamente, sí somos iguales y podemos serlo. Y sí se puede. Y sabemos que la igualdad, la libertad y la fraternidad existe dentro de la masonería. Y nosotros sabemos por qué. Es cuanto, hermano. Muchas gracias, José. ¿Alguien más quiere, antes de que nos despidamos, pues nos vamos a despedir ya en unos segundos? ¿Alguien más quiere algo más? Xochitl, querida, te mando un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Te admiramos, te respetamos. Has llevado la voz de la mujer a los ámbitos legislativos más importantes. Te lo agradecemos de veras. Joel Alejandro Gutiérrez, muchísimas gracias por tus opiniones, por tus comentarios. Te respeto enormemente y además vives en mi corazón por mucho cariño. Josué, muchas también gracias, Rafa. Similares, mis felicitaciones por tu salud. Gracias. Los anteojos ahora los tienes adentro del ojo. Entonces, Alejandro Zabaleta, como siempre, un gusto platicar contigo, un hombre culto, una voz extraordinaria. Me gusta mucho cómo cantas. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias. Les mando un abrazo a nuestros amigos
dice Josué que son internautas, no televidentes, pero según la Real Academia Española de la Lengua, alguien que ve desde lejos es un televidente. Y el aparatito por el que yo hablo de lejos se llamaría teléfono, aunque ahora no lo use yo para hablar por teléfono, sino lo use para internautear. Entonces, pues todas estas cosas me complican a mí mucho el lenguaje. Estaba yo tratando de aprender el español y de pronto me cambiaron todas las preguntas. Les agradezco mucho, que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la noche en vivo por Facebook. Que tengan la mejor de las semanas y que se aleje de nuestro país el látigo terrible del COVID. La mejor de las semanas. Gracias a todos. Muy buena noche. Xochitl, buenas noches. Buenas noches, Xochitl. Un abrazo.